como ustedes seguramente ya saben, nosotros desde Prodesi, desde hace un tiempo, venimos trabajando con el tema del aborto y desde su legalización venimos trabajando muy fuertemente también con el tema de la objeción de conciencia. En el marco de nuestro trabajo nos hemos topado con una gran cantidad de profesionales de la salud y hemos notado la gran preocupación que tienen en su desempeño cotidiano, porque el aborto lamentablemente se ha vuelto cotidiano y eso indudablemente influye en el ejercicio de la profesión. Eso ha motivado que empezáramos a hacer algunos encuentros sobre objeción de conciencia. Esos encuentros dieron lugar a una red de objetores de conciencia nacional, en donde tenemos contacto con médicos de distintos lugares del país, y además de médicos también hay abogados que trabajamos todos en conjunto y que tratamos de ir solucionando los problemas que se presentan día a día. Es entonces en ese contexto que hemos organizado este nuevo encuentro, y para eso hemos convocado a dos personas que están trabajando mucho en este tema, que son la doctora Débora Ranieri, que es abogada, y el doctor Eduardo Cubertino, que es médico. Así que voy a explicar cómo va a ser la dinámica de hoy. Lo primero que les quiero decir es que estamos grabando este encuentro. La idea es que lo que hoy suceda pueda luego quedar para otras personas que no hayan podido asistir. Lo segundo que les quiero decir es que vamos a comenzar con una pequeña exposición a cargo de la doctora Ranieri, que va a comentar la parte legal, y una segunda parte a cargo del doctor Eduardo Cubertino, que se va a encargar de comentar, obviamente, todo lo que tiene que ver con lo que pasa en el consultorio desde la legalización del aborto. Y una vez que hayan concluido estas exposiciones, nuestra idea es habilitar los micrófonos de todos ustedes y que simplemente levantando la mano, vamos a hacer en orden de el que primero levanta, el primero que hablará, como se dice, el primero en el tiempo, mejor en el derecho, y les vamos a dar la palabra para que puedan hacer las consultas que ustedes quieran. Así que, sin perder más tiempo, voy a darle ingreso a algunas personas más que están en la sala de espera y voy a presentar a la doctora Débora Ranieri. Bien, ahí estamos todos, creo. La doctora Débora Ranieri es abogada, es profesora con dedicación full time de la Universidad Católica Argentina, es doctora en Ciencias Jurídicas también por la Universidad Católica Argentina, es profesora también en la Universidad de Buenos Aires, es secretaria de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, y a su vez es una profesora que hace mucho tiempo viene investigando sobre objeción de conciencia y libertad religiosa, y como ya seguramente muchos la habrán escuchado, ha tenido una importante tarea en los debates del Congreso y también previos a la ley, y también luego de la ley en todo lo que tiene que ver con objeción de conciencia. Así que sin más, ya le cedo la palabra a la doctora Ranieri. Gracias, Sofía. Bueno, buenas noches. Una alegría ver a algunos que ya nos venimos viendo hace bastante. Voy a aclarar desde qué punto de vista o cuál es la intención de esta primera explicación que hemos decidido que sea en los aspectos jurídicos. Esta explicación va a estar orientada a los médicos y profesionales de la salud que frente a la ley de aborto y a la objeción de conciencia como está regulada en la ley de aborto y a la novedad del protocolo que acaba de expedir el Ministerio de Salud Nacional, se les ha generado confusiones sobre qué es lo que pueden, deben y cómo pueden y deben hacer, y cómo pueden, diríamos, manejarse en este contexto en el que un poco se los ha asustado desde el derecho, desde la posibilidad de sanciones. El primer mensaje que queremos dar es de tranquilidad, porque hay un montón de argumentos jurídicos que están a favor de los objetores, y decirles que es importante que ustedes entiendan cuál es la fundamentación desde el derecho argentino a esta cuestión de los objetores de conciencia. Un objetor de conciencia sencillamente es aquel que, frente a un mandato legal o frente a una
orden de un superior. Esa ley establece una conducta que violenta, que va en contra de la conciencia de una persona, que puede estar basada en sus principios éticos, morales, principios o creencias religiosas, y en este caso, donde la ley del aborto es casi restricta y hasta antes del nacimiento, también por cuestiones médicas. Podemos decir entonces que la objeción de conciencia es un derecho humano que se fundamenta en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales, y si esta ley de aborto nada hubiese dicho sobre la objeción de conciencia, de todos modos su ejercicio no estaría negado. Por eso hay que tener cuidado cuando se los confunde diciendo la ley dice tal cosa, pero no podés hacer tal cosa o tal otra, porque nadie puede violentar la conciencia de otra persona obligándolo a hacer algo que va en contra de su conciencia. Esto es muy importante entenderlo y hacerlo valer, porque ha habido una gran confusión en esto. Ahora, hay una realidad que nosotros tenemos que tener en cuenta y que creo que no sé si lo midieron al sancionar la ley, que es la cantidad de objetores que hay a lo largo y a lo ancho de todo el país, en todas las profesiones, en la profesión de salud y en todas las ramas que implica tener contacto con la realización del aborto. Esto hace entonces que la ley se diseñó de tal manera que se le da derecho al objetor, pero al mismo tiempo se le ha puesto algunas cargas, se lo limita, y la última reglamentación del protocolo de hace 15 días todavía avanza más sobre la garantía de ese derecho. Digamos entonces, ¿qué es lo que deben ustedes tener en claro desde el punto de vista jurídico? En primer lugar, que nadie les puede negar ser objetores. Si en algún lugar donde ustedes trabajan, un superior, un director de hospital, un jefe de ginecología, jefe de obstetricia, jefe de guardia, les dice, no, vos no podés ser objetor porque según la ley no intervenís de manera directa en el aborto y no podés ser objetor, no se los pueden decir. Ustedes tienen derecho a presentar la declaración de objetores por escrito, hay un montón de modelos que ustedes pueden acceder, y hacer valer, y una vez que ustedes lo presentan, queda en su legajo. ¿Quiénes pueden ser objetores? Miren, la ley establece a varios del personal de salud y médicos, obviamente, que tienen que responder al pedido cuando una mujer va a pedir aborto, que implica un proceso, ¿no es cierto? Desde que la mujer pone los pies en el hospital y la atienden, va pasando por distintos canales dentro de lo que se llama el equipo de salud, de un hospital, de un sanatorio, de una clínica, y por lo tanto, todas esas personas que son necesarias para que el aborto se realice, pueden ser objetoras de conciencia. No solamente las que intervienen de manera directa. El protocolo lo que le agregó es decir, no pueden ser objetores aquellos que no intervengan de manera directa, y los que intervengan de manera necesaria, dice el protocolo, no pueden ser objetores, con lo cual hay una contradicción porque no puede alguien, si es partícipe necesario de algo, obligarlo a hacer. Muy bien. La segunda cuestión que la ley y el protocolo también regula es la cuestión de la derivación, ¿no? Y la derivación ustedes ahí deben manejarse de acuerdo al saber y entender del objetor y de la práctica médica. Vale la pena decir que no sé si hoy con el 0800 hay alguna mujer que si el médico al que consulta siendo objetor, y si ese médico no le dice dónde ir, esa mujer no va a saber dónde recurrir, ¿sí? Entonces también aquí hay una especie de mito, que si el médico objetor no le dice, no le deriva y casi no le pide el turno, la mujer va a estar perdida y no va a saber dónde ir. La derivación, en este caso, muchos objetores la consideran un abuso en su propio derecho, porque consideran que si no quiero hacer el aborto, tampoco quiero participar y a colaborar en aquello que me estoy oponiendo. Con lo cual, toda la literatura del derecho comparado, que está bastante dividida en esto, hay muchos argumentos que dicen que la obligación de derivar de manera directa y concreta, diciéndole dónde debe ir, es una obligación que contradice el derecho del objetor. De allí que ustedes tienen que, cada uno, arbitrar en el lugar donde está, de qué modo van a manejar esta cuestión de la derivación, obviamente con mucha prudencia, pero no haciendo aquello que ustedes consideren que no deben hacer. Luego,
deben también entender que los objetores no implica amordazarlos y no poder atender a las mujeres embarazadas que van a pedir un aborto, porque la misma ley prevé que los médicos tienen la obligación de dar información para el consentimiento informado, de atender a la paciente en todo lo que necesite, con lo cual no es que ustedes pueden ser raliados o sacados de determinados ámbitos en los que las mujeres van a ir a pedir los abortos. Esta parte va a ser explicada por el doctor Cubertino y no quiero meterme en esa cuestión sobre el tema de las consejerías. Muy bien, en torno al protocolo, lo que ustedes deben saber es que este protocolo no tiene obligatoriedad hasta tanto no sea recepcionado y adherido por cada provincia, porque a nivel constitucional nosotros tenemos una facultad no delegada por las provincias al Estado Nacional, que es toda la reglamentación de la salud y de la educación primaria. Entonces guarda con esto, no pueden decirles, según el protocolo tal cosa, no, el protocolo en este momento en mi provincia no rige porque la provincia no adhirió. ¿Cómo puede ser que adhieran? A través de una ley provincial, a través del Ministerio de Salud de la provincia, a través de un decreto del gobernador, o sea, hay muchos modos. Se verá una vez que se adhiera a esto y se haga vinculante, cómo ustedes pueden hacer valer que esa reglamentación violenta los derechos del objetor. Por eso nosotros, ustedes habrán visto que a través de la red de objetores les hicimos llegar a todos aquellos que quieran firmar y adherir a una carta que se puede presentar a nivel de los colegios médicos, a nivel de los gremios que a ustedes los representan, para que ustedes les hagan saber que ese protocolo violenta la objeción de conciencia y por lo tanto ellos puedan de manera política hacerlo notar en sus legisladores, a nivel local y provincial. Obviamente ahí cada uno, si quiere adherir o no, lo podrá hacer, también están esas notas que pusimos a disposición. Muy bien. Por último, quiero decirles que aún en los países en los que el aborto es legal hace muchas décadas, el tema de la objeción de conciencia del médico y de personal de salud no se resuelve, no está resuelta, no es que hay una fórmula mágica donde de repente, o sea, sigue habiendo litigios y interpretaciones diversas y discusiones entre los juristas sobre cómo debe interpretarse una cuestión y la otra, porque justamente en la legalización del aborto, el médico y profesional de salud pasa a ser un protagonista muy importante. Y más avanza esta legalización y más los médicos se dan cuenta en el abuso que hay de esta cuestión, donde muchas veces aumentan la cantidad de objetores. Nadie puede a ustedes obligarlos a hacer algo que no quieran, y desde el momento que ustedes se declaran objetores, toda conducta realizada en el lugar de salud donde ustedes se encuentren que pueda violentar o pueda perjudicarlos, en el derecho se llama esto, es causal de sospechosa de discriminación por el hecho de ser objetores. Con lo cual es muy necesario que ustedes se hagan visibles, se hagan valer, estén unidos. Y en todo caso, si a lo largo de los años que vengan, ustedes consideran que los están haciendo hacer algo que no quieren hacer, como es todo el tema de la terminación de los abortos que empiezan los médicos que dan el misoprostol o cualquier otra práctica, pueden ustedes unirse, presentar notas, hacer valer y decir que tal o cual conducta que les están pidiendo, ustedes no la quieren realizar. Muy bien. No quiero demorar más porque quiero dar paso al doctor Cubertino y estamos entonces a disposición para todos aquellos que necesiten ayuda, y lo más importante, como hemos visto desde hace 6 meses, es que ustedes puedan consultar, unirse entre ustedes, no asustarse, nunca obrar por miedo, ¿no? O apresuradamente o impulsivamente, y obviamente mantenerse firme en las creencias y en los principios que ustedes tienen. Me quedo entonces para que después puedan hacer las preguntas desde el punto de vista del derecho que sea necesario. Muchas gracias. Sofía, ahí No me había levantado el micrófono. Muchas gracias, Débora. Vamos entonces ahora sí a presentar al doctor Eduardo Cubertino, que tiene un extenso currículum que intentaré resumir. Pero el doctor Eduardo Cubertino es cordobés, vive en Córdoba, es padre de familia, es médico cirujano con posgrado en medicina interna y oncología clínica,
Es médico en diagnóstico por imágenes por la Academia Nacional de Medicina, es jefe de servicio de diagnóstico en el Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba, es también profesor de la primera cátedra de diagnóstico por imágenes en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor de la Academia Internacional de Diagnóstico de los Estados Unidos, es autor de diversas publicaciones y trabajos científicos y también es miembro del Consejo Internacional Cultura y Familia de FASTA. Es también, y creo que esta experiencia nos va a servir escucharla, fundador de la Asociación Civil AMBO para la asistencia de la crisis del embarazo inesperado. Doctor, tiene la palabra, lo escucharemos con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un halago poder compartir con ustedes, sobre todo sabiendo que desde hace mucho tiempo están en el norte de estos desafíos, así que para mí es motivo de alegría compartirlo con ustedes y que nos podamos unir justamente en este desafío de construir juntos espacios para este buen combate. Y la idea de la presentación mía es muy simple y muy práctica, es decir, hemos quedado algunos o han quedado algunos en distintas condiciones respecto de la aprobación de la ley, del contexto en el cual el reglamento ha aparecido hace unos días. Algunos abandonados, otros con expectativas, otros con dudas, y muchos de nosotros aún alentados para seguir en el desafío de defender la vida. Entonces, yo simplemente voy a tratar de dejar algunos conceptos respecto de cuál es el papel del objetor. Y cuando hablo del papel del objetor en el contexto de la ley, hablo de todas las realidades, porque yo sé que acá hay bastantes profesionales de la salud, pero sé que también hay docentes, hay padres, madres y muchos actores que quedan incorporados en el papel del objetor, sobre todo cuando nosotros vemos que la ley no solamente se ordena el gesto de promoción del aborto, sino que también nos puede abrir camino a algunos desafíos. Entonces, yo voy a plantearles algunas cosas que me parece que son esenciales para poder interpretar lo que yo les voy a proponer al final. Que es primero la importancia de reflexionar sobre los ejes de la objeción de conciencia. Nos están siempre interpelando para percibir el sensus de la bioética, es decir, el bien de la vida. Y desde estos principios que están fundados en la verdad de las cosas, en la certeza del conocimiento científico y de la naturaleza humana, desde allí entender y poder edificar, construir, sostener y defenderlo, siendo lo más creativo posible, comprometidos y rectos para poder orientar y alcanzar el bien. Y este dato es sustancial. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la verdad, si me pueden poner la primera diapositiva, el conocimiento de la verdad es el que permite orientarnos libremente hacia el bien. En este sentido, esta consigna de la verdad os hará libres es evidente de manera práctica cuando dejo iluminar la inteligencia con la verdad. Es decir, la inteligencia me permite percibirla, me permite visualizar el bien, y por detrás de ella aparece la voluntad que, iluminada siempre por el camino de la inteligencia, me empuja, me impulsa y me sostiene decididamente a la búsqueda del bien. Inteligencia y voluntad orientadas al bien. Ese es el ejercicio pleno de la libertad. Entonces, cuando yo oculto la verdad para que la inteligencia no perciba el bien, quiebro la voluntad y me abandono al desorden y al error. Y allí corro el riesgo de ordenarme al mal, a tomar malas decisiones. ¿Qué es el mal? El mal es un vacío, es decir, ausencia del bien.
Entonces, ¿qué quiero significarles con esto? Que si la conciencia no está formada en la verdad, no puedo obrar con libertad plena, porque no percibo el bien completo. Esto le ocurre a una mujer en crisis, la que en medio de un problema no alcanza a percibir o no le dicen la verdad de las cosas. Le guste o no le guste, obrará sin libertad plena, porque existe allí un vacío, ausencia del bien. Esto nos puede ocurrir también a nosotros, que interpelados por una ley injusta, que no se encuentra fundada en la verdad y en el bien de la naturaleza humana, nos inhiba en la búsqueda del bien y nos coarte la libertad. Mucho cuidado con esto, porque la ley puede primero imponer y luego naturalizar las verdades parciales o mentiras como una normalidad. Entonces, ¿cuáles son los temas que aborda la ley y el reglamento y que desde acá podamos percibir condiciones en las cuales podemos encauzar decisiones y misiones particulares? Bueno, los temas que aborda son esencialmente el marco legal, principios rectores para la interrupción de la gestación, causales por las cuales se puede pedir, habla del consentimiento informado, de los plazos que deben ejecutarse, inhibe la objeción de conciencia institucional y parcialmente también la individual, y habla de sanciones legales, y habla de la atención integral y de esta perspectiva que trae el reglamento ahora, y de modelos de consentimiento. Pásenme la próxima, pero fíjense el detalle este. Esto, si uno lo visualiza en la letra grande, ¿me pasan la próxima diapositiva? En la letra grande, uno percibe y ve que nada es para objetar, nada es para objetar. Entonces, fíjense, brindar un trato digno, pero uno lee la letra chica y dice, de acuerdo a sus necesidades de salud emocional y física, incorpora el aspecto de lo integral. Asegurar la privacidad, confidencialidad. Tiene datos que son importantes, pero, por ejemplo, promover, respetar autonomía. ¿Pero con qué? Alternativas terapéuticas y futura salud sexual y reproductiva. O bien intercambiar información amplia y completa. ¿Sobre quién? Sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo. O bien garantizar calidad y ofrecer consejería sobre anticoncepción y cuidados posteriores. Entonces, ojo con esto, porque esta es la letra grande. Si uno lee cuidadosamente la letra chica, ¿me pasarías la próxima, Débora? Tenemos que interpretar que hay aspectos que son muy importantes, como por ejemplo, este que le planteamos ahora, respecto de los profesionales. ¿Qué dice en relación a los profesionales? ¿Qué dice? Dice, cumplen un rol fundamental de brindar información y orientación a personas amparadas por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Es la próxima, Débora. Exacto, acá está. Brindar información. Miren, este es un aspecto muy importante porque si uno lee la letra chica dice solamente a personas amparadas por el derecho a interrupción voluntaria del embarazo. Pero esta palabra es clave, brindar información. Nosotros acá tenemos no una debilidad, sino una fortaleza. Y recién nos planteaba muy bien la doctora Débora respecto del tema de la derivación asistida a un equipo. Este es un tema importante también, porque no es que nos obliga a nosotros a derivar exclusivamente a quien nosotros consideremos que es el actor del gesto abortista, sino también poder atender a derivaciones especiales para acompañamiento de otra manera. Entonces, el personal de la salud dice que debe respetar las decisiones de las mujeres respecto al ejercicio de los derechos reproductivos. Bueno, sí, por supuesto que sí, sin someter a juicios derivados de consideraciones que pueden ser religiosas, axiológicas, lo plantea, de parte del personal, que puedan prevalecer a la autonomía libre. Fíjense que usa la palabra autonomía, y hablábamos de que no hay ejercicio pleno de la libertad porque se puede esconder la verdad. Entonces,
algunas reflexiones. Me pasas la próxima, Débora. Respecto al contenido del reglamento. Miren, si uno lo ve el reglamento actualmente, lo que vamos a percibir es justamente un abandono completo de la mujer en crisis que acude a solicitar el aborto, porque esta mujer está en condiciones de vulnerabilidad y una problemática muchas veces extremadamente dolorosa, y en protocolo planteado de esta manera deshumaniza, porque lo único que hace es abrir una sola puerta. Entonces, es socialmente insensible, porque especialmente frente a las niñas y a las adolescentes, porque muchas veces parece eximir al abusador. Y el protocolo, miren, pone en tensión el diálogo, porque la única puerta que abre es realizar el aborto, o bien el otro extremo es acusar al profesional porque está obstruyendo. Es decir, esto deshumaniza el diálogo, particularmente del encuentro con la mujer. No le ofrece otra alternativa, no hay programas de acompañamiento. Entonces, las decisiones y los consentimientos nunca van a ser plenos y libres porque no se le ofrece la información con veracidad, con lealtad, y tampoco alternativa para resolver la problemática. Entonces, dejar las decisiones en manos de un verdugo es signo de violencia obstétrica realmente. Entonces, el protocolo dice que las mujeres que tienen vulnerabilidad social tienen un riesgo de salud que las habilita para abortar hasta el parto. Estaba leyendo un comentario muy interesante de la doctora Bassett de la UCA, donde ella plantea que aparecen entonces los policías sociales de los más pobres. Este es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Y otro aspecto y un dato muy importante es que la mujer solamente puede tener contacto con especialistas no objetores, es decir, favorables al aborto, que se prohíbe la intervención de cualquier comité de bioética. Entonces, esto muestra con mucha claridad que tratan de proteger a abusos y que se pueden generar desde las mismas consejerías médicas. Entonces, la objeción de conciencia no se puede practicar de manera plena. Entonces, yo creo que acá hay datos que son importantes. Pásenme a la próxima, Débora. Y yo dejo estas preguntas. ¿Podemos realmente instaurar la verdad en el marco de la ley? ¿Qué objetivos podemos propiciar? ¿Qué herramientas podemos usar? Yo creo que nosotros podemos. Más allá de la inequidad de la ley, podemos hacer fuertes contribuciones para que la verdad sea evidente y que nosotros podamos asumir claros objetivos. Páseme la próxima. Yo creo que la clave de esto es asumir los desafíos siendo responsables de época. Y hay dos grandes temas que nos están interpelando, pero socialmente, más allá del acontecimiento particular de la ley. Y yo creo que tenemos que trabajar generacionalmente, no les hablo desde la perspectiva exclusivamente profesional y médica, les hablo como sociedad, en volver a transmitir la bondad de la maternidad y educar para una transición a la maternidad. Si nosotros tenemos claros estos objetivos, vamos a poder cumplir como responsables de época. Entonces nos preguntemos ahora, ¿nos impide la ley un espacio formal e informal para poder depositar la verdad en la conciencia social y en la conciencia de las mujeres por la crisis de un embarazo inesperado? De ninguna manera. Nosotros podemos obrar libremente para ayudarla a reconstruir la ruptura del vínculo madre-hijo. Entonces tenemos el derecho a objetar, pero también tenemos el deber de actuar de manera coherente por la conciencia que tenemos del bien de la vida. Entonces, nosotros entendemos que el aborto es una tragedia y es un fracaso social. Y entonces, cuando decimos ser responsables de época, debemos buscar caminos de encuentro y opciones reales que nos permitan acompañar a las madres que en condiciones vulnerables puedan recibir alternativas de cuidado y de esperanza también. De esta manera nosotros podemos recrear el acontecimiento de la maternidad como un valor central de nuestra cultura. Entonces, fíjense que yo propongo que tal vez sea conveniente que aquellos médicos y profesionales de la salud o que intervienen en el espacio social
que no estén directamente involucrados en la realización de la práctica abortista, que no sean objetores. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de que desde esa forma podamos ayudar a reconstruir esto. Páseme la próxima, Débora. Miren, yo creo que esto no supone dilación, sino compromiso. Entonces, hay un camino a recorrer muy interesante que es el de las consejerías. Si podemos hacerlo a través de las consejerías, este es un camino estrecho y posible, y tenemos que estar en las consejerías, de manera formal e informal. El acto médico, el acto frente a una mujer y de muchas profesionales de la salud, de docentes y de quien sea, tiene esta atribución, la tenemos legalmente. Entonces, ¿en qué se fundamenta esto? Nosotros no nos oponemos a la persona que viene a pedir el aborto, nos oponemos a un procedimiento, ¿de acuerdo? Tiene que estar claro esto en la consejería. Si nosotros evaluamos los conceptos de la consejería que nos muestra la ley, podemos percibir no solamente la intención de sus habilitaciones e inhabilitaciones propuestas, sino también la oportunidad extraordinaria que nos da de poder asistir a las personas para formar las conciencias y acompañar en el camino de una decisión libre y responsable. Pásame la próxima, Débora. Entonces, fíjense lo que dice la ley al respecto, ¿no? Que la consejería es un modelo de atención centrado en personas usuarias, que tienen como objetivo favorecer el ejercicio de los derechos sexuales. Esto va a quedar grabado, después repásenlo, léanlo. Prodesi creo que lo puede ofrecer perfectamente. Pero ¿qué es lo que observamos? La intencionalidad que está confirmada con la consigna de que las consejerías deben estar orientadas a direccionar, esconder la problemática, emancipar. No habla de libertad, habla de emancipación. Y habla de anticoncepción y de genitalidad, si es eso. Es decir, tiene una visión parcial de la persona. Entonces, vean entonces que para que la consejería de la ley funcione, es clave incorporar a su estructura a profesionales no objetores. Entonces, yo les pongo en evidencia esto que lo vimos con la doctora Débora en días pasados, cuando tuvimos la oportunidad de asistir a la audiencia pública de la Comisión de Salud de la Legislatura de Córdoba, donde la asesora legal del Ministerio de Salud dijo públicamente, por supuesto, ustedes imaginarán que no pondremos a médicos objetores en las consejerías. Esto no solo marca la intencionalidad, sino que señala un acto discriminatorio. Este mensaje en boca de una perita, un perito de la cosa jurídica, constituye un grave error y pone en tela de juicio la honorabilidad y el equilibrio que debe tener la justicia y de aquellos que velan por la libertad individual y social. Entonces, desafiemos a la justicia para que en las consejerías existan objetores. En muchos casos no hay médicos, a veces se recurre a profesionales que asisten en salud mental, trabajadores sociales, administrativos, que se encargan de llegar papeles de consentimiento. Pasemos a la próxima. Pero, ¿qué es esencialmente una consejería? Pásame la próxima, Débora. Sí, no ¿Qué sé es por una qué. consejería? Consejería, si nosotros vamos al núcleo de la palabra, en realidad es sinónimo de un concilio, es decir, un lugar donde se puede dialogar. Es anterior a eso, Débora. Anterior a eso. Porque sí, no sé por qué no puedo. A ver, lo voy a abrir desde acá. No importa, ¿Es esta? no importa, déjalo eso. No, es esta o la que viene. Yo más o menos les trazo el concepto de consejería para no moverme. Entonces, en realidad, les decía yo que es un concepto de concilio, es decir, un lugar donde se dialoga, se delibera, se aconseja, se busca una resolución con buen sentido. Entonces, dice el proverbio latino, fidele concilium dare. ¿Qué significa? Dar un consejo leal, es decir, que el consejo debe ser recto, honrado y honesto. ¿De acuerdo?
De esta manera, la consejería es un acto en el cual el diálogo y la comunicación son esenciales en la relación que se establece con la paciente. Entonces, la comunicación no es un apartado extraño. Tenemos derecho a comunicar con ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué propiciamos en la consejería? Miren, la ley plantea que el objetivo central del encuentro es garantizar una decisión libre e informada respecto de continuar o interrumpir en forma voluntaria el embarazo de manera legal. Entonces, ¿qué debemos buscar nosotros? Esa diapositiva es la que me interesa de hoy. Esa grande, esa, que tienes allí. Abordar, ¿se puede magnificar esa? Ah, exacto, perfecto, gracias. ¿Qué debemos buscar? Abordar la crisis del embarazo inesperado con la intención real de salvar las vidas, ofreciendo orientación, sugerencias y alternativas frente a una mujer que no es una asesina, sino que en la maternidad inesperada considera que el problema es la gestación y el problema está en otro lado. Entonces, poder brindarle el apoyo psicoafectivo, material, ¿para qué? Para que pueda procurar condiciones para esa decisión libre y responsable respecto al aborto, mostrando que los problemas y las consecuencias reales del aborto, y esto lo podemos hacer desde la ciencia, perfectamente, y nosotros sabemos que esto lo podemos hacer en la consejería, ofreciendo alternativas de solución viable para cada caso, creando esa conciencia siempre de un cambio de vida positivo, que es lo que no ofrece la consejería propuesta por la ley. Entonces, ¿qué metodología debo usar yo? Bueno, brindar el apoyo a esta problemática particular, posicionando a la mujer en un lugar de contención, proporcionando este ambiente seguro y de resolución, brindando conocimientos y experiencias. ¿Para qué? Para que dejen de considerar al embarazo un problema y que realmente nuestra derivación sea gente comprometida que los pueda ayudar. Pásame la próxima si puedes, Débora, que hablamos un poquito. ¿Cuáles son los pasos que yo puedo dar? Estos son, primero, vincularnos afectivamente y buscar la información, porque yo allí puedo ingresar a esto de la escucha serena y recordar que necesitamos para esto una mirada integral, pues no solo estamos frente a una persona, estamos frente a un problema. Y entonces podemos ver y prevenir también. Entonces, respetar el sentido unitario de persona, es decir, la corporalidad, la intelectualidad, la afectividad, la vida social y hasta el tono espiritual, porque la maternidad tiene estos acontecimientos. Entonces, el primer referente no es la norma, sino esta experiencia comprometida de amor por esta persona. Entonces hay que saber escuchar, no ser moralizante y pensar siempre que lo fundamental es la persona. Entonces hay que acogerla, hay que comprenderla, acompañarla, para que abra paso a la liberación de ataduras que a veces la inhiben y la coartan para poder tomar una decisión libre. Entonces, saber escuchar es entrar a este mundo subjetivo de las personas y nos ayuda a clarificar situaciones, orientar preguntas y prevenir e identificar situaciones de vulnerabilidad y también visibilizar presiones internas y externas. Y después, ir al camino de la sensibilización y la reflexión. Este es un punto muy importante que nosotros trabajamos en las consejerías. Acá le ofrecemos información, orientación y apoyo para garantizar el libre ejercicio del derecho. Entonces, establecer una reflexión con calma, con impresiones generadas por el diálogo que hemos tenido previamente realizado, evaluar las condiciones de los problemas familiares, de la vida de relación, vulnerabilidad, abuso, violencia, ayudar a la mujer a percibirse como madre que lleva en su vientre una persona, dar a conocer acá sí las consecuencias físicas, psicológicas, familiares y sociales del aborto, y enseñar que es algo irreversible y allí tratar de incorporar alternativas de solución a sus problemas, ofreciendo apoyo profesional y herramientas necesarias, incluso con la ecografía misma, y contar con la presencia de un acompañamiento.
fíjense que la ley hasta inhibe hasta en el uso de la herramienta, pero nosotros la podemos aplicar perfectamente desde la ley, con algunos tips, y científicamente. Y la última etapa es decisión y resolución, es decir, frente a la decisión de continuar con su embarazo. Poder brindarle apoyo afectivo para la revinculación y la ayuda complementaria y acompañar adecuadamente el tiempo de la gestación. Y esto no lo ofrece la ley. Lo único que lo ofrece es condición de vulnerabilidad nuevamente por anticoncepción y otras cosas más. Entonces, ayudar a sostener el vínculo permanente para dar continuidad a esa orientación integral. Para terminar, pásenme la última, Débora. Yo les dejo estas consignas, ¿no? Si me puedes pasar la próxima, Débora. Ser objetor, no me aísla del problema. No me aísla. Si puedes poner las consignas, te agradezco. Ser objetor no me aísla del problema. No a la indiferencia. No a la indiferencia. Me compromete, porque el amor al prójimo despierta la esperanza de la misión. Entonces, debemos instaurar un diálogo profundo con el mundo de hoy para poder transmitir la verdad, y lo podemos hacer a través de la consejería. Abordar el desafío de la vida ética ayudando a reconstruir el sentido unitario de persona. Esto es fundamental para nuestra tarea y nuestros próximos desafíos. Es decir, la persona es biología, es afectividad, es interioridad y es comunión con otros. El espacio social se construye así, con vínculos. Tenemos que ayudar a reconstruir eso que está quebrado. Asumir el desafío de las consejerías, miren, yo les digo de manera formal o informal. Formal si podemos estar dentro de ella. Y de manera informal, como tenemos muchas consejerías, y habilitarlas en el espacio social. ¿De acuerdo? No solamente en el campo vinculado con la ley, sino en otros espacios, en el espacio social. Y hay muchas realidades, como la que nosotros tenemos desde ambos, Merced Vida, Grávida, la red 0800, hay muchas formas de consejería. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que promover? Construir comunidades de acción que se integran decididamente por vocaciones particulares, que se capacitan, que se organizan, que buscan espacios de inserción para asistir a la maternidad vulnerable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Impulsar, motivar y ordenar estos desafíos. Yo digo, tenemos que ser una verdadera incubadora de consejeros. Incubadora, es decir, en la comunión, aunque a veces duela, es donde nosotros depositamos todos los dones para que se vuelvan auténticamente y misteriosamente fecundos. Entonces, podemos contar no solamente con profesionales de la salud, con abogados, con madres, con padres, con jóvenes, con adultos. Entonces, por esta razón, yo digo que nosotros tenemos que entrar ahora en fase de movilización, que significa, sin duda, una ayuda preciosa para llevar una vida cristiana coherente, donde se puede expresar la serena práctica de la verdad, la riqueza de los dones, el bien, la amistad, la comprensión, la misericordia, el amor por la patria, y también para aquellos que quieran ser santos, encontrar un lugar donde santificarse y salvarse. Entonces, de este modo, todos podemos participar y movilizarnos de una manera libre y creativa, contribuyendo de una manera eficaz al descubrimiento de esta que llamamos cultura adveniente de la persona, del bien y de la familia. Entonces, yo les dejo esta inquietud, ¿no? Creo que hay una diapo más, pero no la ponemos porque no me quiero extender demasiado en homenaje al tiempo. Pero reitero esta consigna, ¿no? El amor al prójimo nos motiva a esto. Nosotros no podemos ser indiferentes. Y ser objetor no me aísla, no a la indiferencia. Bueno, muchísimas gracias. Perdónenme que me fui de largo porque me pasé un poco del régimen previsto, pero bueno, espero haberles podido acompañar. Muchas gracias, Eduardo. Al contrario, muchas gracias. Maravilloso realmente. Realmente extraordinario, porque es empezar a poner una mirada, ¿no?, diferente, porque es verdad que siempre estamos en la crítica, en el dolor, en el miedo, y es activarnos hacia lo que se puede hacer y que es mucho, es mucho.
Es verdad que la ley da también estas posibilidades, y hay que encontrarlas y hacerlas valer inteligentemente. Me gustó esto de la consejería formal o informal, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser el estatus dentro del hospital como consejería, sino tratar de generarla y gestarla. Bueno, muy bien, si les parece entonces, los escuchamos, aquellos que quieran, tienen que levantar la mano y hacernos notar que quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, sobre lo que sea, por más que sea algo sencillo, que le parezca evidente y que no lo quieren preguntar, estamos a disposición de las preguntas que quieran hacer. Débora, si te parece, para una mejor organización, Habilito el audio. habilitemos el audio y si todos están de acuerdo, yo voy a ir viendo quién levanta la mano, en lo posible voy a ir tratando de respetar el orden de pedido de palabra y les voy avisando así. Perfecto. Así vamos organizando. Ahí hay uno, ¿no? Antonio. Sí, Perfecto, hagamos ahí así. tenemos ya el primero, Antonio Catalán. No llego a ver completo el nombre, pero si quiere puede habilitar su micrófono, ahí yo le voy a mandar la solicitud para reactivar. Ahí está. ¿Qué tal? Hola, Ahí lo escuchamos. muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por a los que han hablado. Ahora vamos a una realidad que es un poco más, entre comillas, real. Dirijo un comité de bioética municipal en donde se une la maternidad con un hospital polivalente, y esto que estamos viendo actualmente es, en teoría, una cosa muy interesante, muy agradable de escuchar, pero no es la realidad que vivimos. ¿Por qué motivo no es la realidad que vivimos? Porque el concepto de aborto se inicia en la penumbra de una guardia. No hay en absoluto en los hospitales municipales un concepto de una conserjería previa a nada. La idea de lo que ha sucedido hace poco en el CEMIC, no sé si se enteraron, o en Swiss Medical, no sé si se enteraron, nos abre una pauta muy compleja. Y nos abre una pauta muy compleja desde el educando médico. No es ilógico observar ahora en las residencias médicas que la pregunta que se instala en un posible residente de obstetricia o ginecología sea si es o no objetor de conciencia. ¿Por qué? Porque esto habilita al jefe a pensar en la posibilidad que va a tener o no un enemigo dentro de su servicio. Por eso la pregunta en concreto es, ¿podemos objetivar cómo se hace en una guardia de un hospital o en un servicio hospitalario municipal para que el médico, y ahí voy a la ley, no sea objetado por, sí, porque esto es lo que me preocupa más, civil, penal y o administrativamente, dice la ley. Civil, penal o administrativamente. Entonces, me gustaría escuchar a la abogada, a la doctora, porque esa es la realidad nuestra, el barro. No es lo que sabemos y lo que podemos, los que tenemos y somos objetores de conciencia, sino lo que vivimos diariamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, y claro, todo el mensaje permanente que se les está dando desde que salió la ley y ya antes con los protocolos es: el médico objetor va a ser sancionado, criminalizado y va a perder su carrera. O sea, todo el tiempo el mensaje es ese, y lo sabemos que lo han hecho incluso desde los ministerios de salud de las provincias, con sendas incluso notas que les han enviado a muchos objetores que han presentado. Ahora bien, por eso el fortalecimiento del objetor. En primer lugar, nadie le puede prohibir a alguien ser objetor. Al objetor que note que lo cambian de lugar, que le coartan su labor, que lo amenazan con que lo van a sancionar, por ejemplo, que alguien los amenace con sanción, lo primero que debe decir el objetor: por favor, ¿me puede dar por escrito esa amenaza que me está dando? Porque yo estoy obrando conforme a mi saber y entender, que es la objeción de conciencia. Ahora bien, creo yo, creemos nosotros, que el peligro que estamos corriendo ahora, cuando recién acaba de salir la ley, es que pongan a los objetores de un lado
y a los no objetores abortistas del otro. Todavía no lo pueden hacer porque necesitan de los objetores para terminar los abortos o para que las mujeres no se les mueran, porque son muy pocos los médicos que hacen abortos. Entonces, lo que nosotros, o sea, lo que nosotros decimos a los objetores es, primero, no perder el protagonismo y el lugar donde están y han estado siempre. El contacto con la mujer que va a pedir el aborto. Si a alguien se le impide, o sea, hace una consejería, como dice el doctor Cubertino, una consejería que diga acá solamente tiene que haber no objetores, eso ya es un signo de discriminación, hay que hacer valer que ahí los están discriminando y no les dejan formar parte de lo que deben hacer. Entonces, en la práctica diaria y concreta y en el hacer de esta ley es donde se van a presentar todas estas cuestiones difíciles. No hay dos hospitales iguales, no hay dos sanatorios iguales, donde mejor están, obviamente es donde hay más objetores, pero aún así se los asusta, y qué pasa si no hay ninguno que haga abortos, entonces tienen que hacer en una urgencia, bueno, todo eso lo hemos ido viendo. Entonces, guarda con creerse la letra exacta de esta ley, porque ¿qué debería pasar para que alguien realmente vaya preso siendo objetor, obstaculizando el aborto? O sea, tiene que ser alguien que diga, yo soy objetor, usted es una asesina, váyase de acá, la trate mal, le hagan la denuncia, lo filmen. O sea, guarda con esto de creerse esta historia de que todos los médicos objetores van a ser sancionados, criminalizados, porque de hecho bastante poco ha sucedido en ese sentido. Fíjese usted que el único caso que siempre citan es el de Rodríguez Lastra, y Rodríguez Lastra no era objetor, o sea, era otro caso, era un embarazo en riesgo, ni siquiera saben los hechos de la causa, ¿sí? Entonces, el mismo protocolo ha puesto el caso Rodríguez Lastra con un caso que todavía no ha terminado, no sabemos cómo va a terminar la causa. Entonces, el discurso que se da es el discurso del miedo, del amedrentamiento, y en la medida en que los objetores no conozcan cuáles son sus derechos y qué herramientas tienen para hacerlas valer, evidentemente van a ser raliados y van a ser de alguna manera colocados en un lugar incómodo, ¿sí? En la medida en que sepan estas herramientas, en que las hagan valer, va a ser mejor. Ahora, ¿saben cuál es el mejor de hacerlas valer? Siempre es primero el diálogo, ¿no? No queremos que vayan a trabajar en la discusión, en el enojo, porque están con sus colegas, que capaz no son objetores, con su jefe de guardia. Entonces, primero explicar, miren, yo esto no lo quiero hacer, yo esto no me lo pida. Nos ha pasado con muchos ecografistas que les decían cómo tenían que hacer la ecografía, los ecografistas, no, de ninguna manera yo tengo que hacerlo como usted me está diciendo, porque la mujer tiene derecho a recibir su información. Yo creo que hoy más que nunca los médicos y profesionales de salud tienen que saber un montón de cosas que antes las daban por supuestas, ¿no? Entonces, miren, apenas salió la ley, nosotros nos entrevistamos con Rodríguez Luño, que es un especialista en bioética y moral en España, donde ya tienen un recorrido bastante largo de la ley. Y lo primero que él nos dijo, apenas lo fuimos a ver, por un Zoom obviamente en el mes de enero, era, por favor, díganle a los médicos y profesionales de salud que diseñen estrategias, que no obren impulsivamente, que no se dejen guiar por la sorpresa de que me llegue un caso en el que no sé qué hacer, o usar la inteligencia, como un poco decía Cubertino, de diseñar estrategias en el lugar en el que cada uno esté. Claro, habrá lugares en los que las estrategias son más fáciles y lugares en los que estarán más solos, ¿sí? Lo que de ninguna manera podemos hacer es agachar la cabeza y decir, ya está esta ley, no hay más nada para hacer, ahora tenemos que obedecer, y si no nos gusta. Miren, yo no diría que todos los jóvenes se van a adoctrinar en esto. De hecho, hoy a la mañana estuve en una universidad de médicos, en una facultad privada donde había un montón de estudiantes de medicina, algunos casi ya residentes, y ustedes tendrían que haber escuchado cómo estos jóvenes estaban atentos a querer dedicarse a esta rama, a la ginecología, a ayudar a la mujer para que no aborte, y con ideas muy claras y sencillos de que esta ley los está avasallando y de que de ningún modo van a bajar los brazos. Coincido con usted que es un problema la universidad y cómo les van a enseñar, ¿no? Sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, donde ahí la mayoría se forma. Pero de ningún modo, creo yo, debemos bajar los brazos y decir esto ya no tenemos nada para hacer. ¿Que es una situación adversa? Sí lo es. ¿Que hay riesgos? Obviamente, pero quien no pelea, ¿no es cierto?, nunca sabe si puede dar batalla o no. Doctora, perdón, ¿la ley qué nos dice sobre
listas de objetores de conciencia, que eso es un gran problema. Nada. Muy bien, la ley no dice nada, pero las listas de objetores son consideradas desde el derecho comparado como discriminatorias. Ha habido algunos intentos en Santiago del Estero, el Colegio de Médicos quiso hacer una lista y los médicos se opusieron y esa lista quedó en la nada. En Santa Fe ya con el protocolo habían puesto una lista de objetores en la página web de los hospitales y se logró sacar. Las listas de objetores son discriminatorias, deben oponerse, deben ustedes no figurar ahí, la declaración del objetor debe figurar solamente en el legajo del objetor y lo debe estar solo a conocimiento de su superior. No tiene que publicitarse en ningún lado. Lo que pasa es que, bueno, esto requiere que ustedes estén atentos. Y lo mismo usted decía, si alguien va a una entrevista laboral de médico en el hospital, y si le preguntan en esa entrevista si es objetor, tienen derecho a no contestar esa pregunta, porque no hace a la profesión. Bueno, hay una forma que nosotros hemos encontrado, lo digo para los que están escuchando, que nosotros hemos encontrado como una forma de diálogo, porque también hay que dialogar, como usted dice, y es muy difícil hacerlo en el medio del barro, ¿sí? Y no ensuciarnos. Entonces, el concepto del diálogo se inicia también pidiendo a las entidades que toman exámenes que se ignore la pregunta para ambos lados. Ignorando la pregunta para ambos lados es una buena idea de que esto no se produzca, tanto del lado verde como del lado celeste, ¿de acuerdo? Sí, lo que debe saber la persona cuando va a una entrevista, si le preguntan, ¿usted es objetor al aborto? Mire, yo no considero que tenga que contestar esta pregunta porque... Exactamente, eso es lo que debe iniciarse en un examen. Exacto. Y si en todo caso me lo puede poner por escrito esa pregunta, entonces nadie se lo va a poner por escrito porque eso es la prueba de que lo están discriminando, ¿sí? Lo mismo si se pone un aviso laboral, esto ha pasado en la jurisprudencia, por ejemplo, italiana, habían puesto en un lugar muy chiquitito de Sicilia, se necesitan 3 o 4 ginecólogos no objetores. Todo el colegio de ginecología de esa ciudad se opuso y dijo, ese aviso donde piden solamente no objetores es discriminatorio. Y un tribunal judicial italiano dijo, este aviso debe derogarse porque está discriminado. O sea, hay jurisprudencia, hay antecedentes desde los cuales podemos agarrarnos. Pero lo que pasa es que deben estar atentos. Yo no sé si el doctor Cubertino le quiere contestar algo al doctor Antonio Catalán, Eduardo. Sí, no, un pequeño aporte simplemente, es decir, el doctor Antonio plantea que la realidad es otra. Lo que nosotros hemos hecho recién es plantear la realidad. Si yo se la planteé de entrada. Es decir, ¿y a dónde tenemos que apuntar? Sí, yo soy médico y estoy trabajando cotidianamente en la universidad, enseñando y educando, y estoy trabajando en el hospital público, asistencialmente, interviniendo, y además de eso, construyendo consejerías dentro de los hospitales. Es decir, lo que yo les estoy planteando no es una cosa imposible. Hemos planteado un desafío a largo plazo, una respuesta como generación que nosotros tenemos que dar y que probablemente nosotros no veamos la luz sobre esto, pero es parte del desafío generacional, ser responsables de época. Y la realidad la tenemos en las manos, la hemos visto. ¿Cómo tenemos que ser? Como decía la doctora Débora, ser lo más creativos posibles, no intimidarnos por la ley, ordenarnos, no ser indiferentes, trabajar de manera positiva y construir un diálogo con el mundo, no solamente con una mujer que viene a pedir el aborto. Nosotros tenemos que generar un diálogo universal en el cual podamos ayudar a visibilizar la verdad. Y las consejerías ya las hemos implementado nosotros dentro de los espacios públicos. Entonces, no es para nosotros una cosa extraña. Como bien decía la doctora Débora, hay que adaptarlo a cada realidad. Cada uno podrá ir acompañando esto, pero creemos que es un espacio real y posible, accesible y una herramienta eficaz. Entonces, tiene esta mirada positiva, simplemente eso. Sí, y para agregar esto, hace poco el Ministerio de Salud de la Nación dio un curso durante 8 clases en las que pude participar, y yo les aseguro que ellos también entienden que el peligro en la consecución e implementación de la ley está en los médicos. Ellos hablan de
hay que generar un equipo de salud totalmente abortista que no deje un solo hueco en el que se meta algún objetor, porque le va a dar a la mujer una mirada diferente, ¿no? O sea, ellos son muy conscientes que están ellos implementando algo que tiene una cierta reticencia en muchísimos lugares del país, obviamente en algunos lugares más que en otros, ¿no? O sea, son muy inteligentes, y la estrategia de consejería que diseñaron y que enseñan es la estrategia de las socorristas que vienen haciendo este acompañamiento de la mujer desde lo afectivo, ahora lo están haciendo dentro de los hospitales, y a ellas son a las que llaman para adoctrinar y para explicarle a los médicos lo que deben hacer, ¿no? Porque ya lo venían haciendo. Entonces, digo, hay que hacer lo mismo, pero desde el bien, sabiendo que se puede hacer mucho bien en este sentido, pero obviamente requiere mucho esfuerzo y sobre todo inteligencia y valentía, ¿no? Muy bien, gracias. No sé, Sofía, ¿quién levantó? Sí, tengo dos manos levantadas. Yo solamente agrego una cosa. Yo también estaba en conocimiento de este caso italiano. Hay un filósofo italiano que comentó el caso, y que una de las cosas que señalaba es que pedirle a una persona que no sea objetor para contratarlo también va en contra de esa persona, porque la persona puede cambiar de opinión. Y el que hoy no es objetor, mañana puede su conciencia llevarlo a ser. Entonces tampoco es justo para ese médico. Así que eso me pareció una observación muy buena de este filósofo italiano que hace rato vengo leyendo, que se llama Claudio Sartea. Bien, Facundo Ríos, tenías la mano levantada, te habilitamos ahí la palabra. Ahí te voy a mandar acá. Buenas tardes, Facundo Ríos, soy médico, me recibí en la Universidad de Buenos Aires y estoy haciendo la residencia en cirugía general, acá en Buenos Aires también, en zona norte, y por suerte, gracias a Dios, no tuve la situación de verme frente a una chica, a una familia que pedía el aborto, gracias a Dios, pero aún así me interesa mucho el tema y me interpela también, ¿no? Tuve muchas dudas siempre y lamentablemente no sé si es que entendí mal yo o no me queda claro qué alcance tiene la ley entonces, porque como dijo usted, doctora, estamos amparados bajo la ley, ser objetores de conciencia, pero la ley dice totalmente lo contrario. Ya vimos, muchos ejemplos de médicos que ya fueron juzgados o que están siendo juzgados, o el tema del CEMIC que comentaron. Entonces, no me queda claro qué alcance tiene la ley con respecto al objetor de conciencia y qué libertad tenemos también nosotros para ser realmente objetores. Eso por un lado, porque tengo dos preguntas. Por un lado, el tema del alcance de la ley. O sea, realmente estamos como en un vacío, en un vacío legal de, nos manejamos medio argentinizado, ¿viste? Bueno, si vos podés, haz lo que puedas. Y por otro lado, yo coincido con lo que dijo Antonio, no es para desacreditar a usted, doctor Cubertino, pero la realidad es que en las guardias dependés mucho del médico que te toca, del equipo de médicos que hay alrededor y de la situación que se puede llegar a dar, porque nosotros podemos ir con mucho diálogo, pero hay muchas veces que el paciente o mismo la familia no quieren diálogo, vienen violentos, vienen exigiendo un derecho que es abortar, y tengo muchos compañeros que, si bien en mi hospital estoy casi seguro que no se realizan abortos y es como una bajada medio política, pero tengo muchos compañeros que están sí a favor. Entonces, la realidad es que uno depende más de quién tiene al lado, de si puedo o no dialogar. Entonces, es un manejo muy complejo y muy complicado, por esto que decía hace un rato. El argentino, la viveza criolla la tenemos en la sangre. Entonces, la realidad es que uno va a intentar el diálogo, qué sé yo, pero entre la violencia del otro lado, entre el compañero que es abortista, y se vuelve una bola de nieve bastante grande. Por eso, el primer interrogante es qué alcance tiene la ley. Y segundo, las consejerías, que nosotros sabemos que la ley está completamente diseñada para que se realice el aborto. O sea, realmente dejar afuera cualquier otra oportunidad, cualquier otra posibilidad. Por eso me parecía, o sea, es
excelente las consejerías con objetores para poder darle el mejor consejo a la mujer y a la familia, pero sabemos que no lo quieren y que no lo van a aceptar, y que cuando uno quiera meterse y empiece a dar a reflexión, ya te van a empezar a callar, ya te van a empezar a apartar, a hacer a un lado, a callarte. Obviamente ellos también son inteligentes, no lo van a hacer directamente, pero nos vemos también en esa situación. Entonces es un interrogante que no le encuentro respuesta todavía. Bueno, primero, antes de pasar a Eduardo, solo decir esto. La objeción de conciencia está amparada jurídicamente, como dije al principio, en la Constitución, en los tratados internacionales, y sobre todo es un derecho humano, mucho más que lo que quieren decir que hay un derecho al aborto, ¿sí? Ahora, es verdad que cuando ellos sacaron la ley, dijeron vamos a reglamentarla, porque la ley, el mundo del derecho es mucho la costumbre y lo que se hace práctica. El problema está cuando a ustedes les hacen creer que es obligatorio, porque van a ser sancionados, actuar de tal o cual manera frente a la paciente que tienen delante o en lo que les toque hacer en donde estén, y no es así, ni lo dice la ley a veces, o esa es una interpretación abusiva que hacen de la ley. Nosotros lo que estamos viendo es que este protocolo hace una interpretación pro aborto 100% y avasalla la libertad del objetor. Ahora, el protocolo es una recomendación de buenas prácticas, como dicen ellos, ¿no? O sea, no es una ley, no es la ley. Puede ser objetado, puede ser criticado y puede ser incluso puesto bajo el ojo de un juez para que diga que eso es abusivo y es, como ha hecho, por ejemplo, Uruguay. Uruguay reclamó la reglamentación de aborto y los jueces dijeron que iba mucho más allá que la ley. Pero nosotros no queremos judicializar, que cada uno tenga que judicializar lo que les toca o en el lugar en el que está. Tan solo primero saber qué pueden hacer y qué no, y obviamente volvemos, ahí depende de la prudencia, del lugar en el que esté cada uno. Yo reconozco que si tienen un superior súper abortista y que está todo el tiempo mirando y que, claro, ahí es una situación difícil, me imagino, y si es una persona joven, que además recién está empezando, hasta dónde puede, ¿no? Por eso digo, bueno, cada uno sabrá en los lugares en los que está. Ahora, sin embargo, nosotros vemos que hay muchos sectores y muchos lugares en los que hay muchos objetores que se han unido, que implementan estrategias, que no se acobardan. Esto de decir, lo que usted me está pidiendo, démelo por escrito, porque eso no está en la ley, esa es una interpretación que usted está haciendo. El mismísimo Ministerio de Salud, que baja y adoctrina, está diciendo cosas, barbaridades, que no están ni siquiera en la ley, son interpretaciones arbitrarias, ¿sí? Ahora, cuanto yo menos conozco, menos me puedo defender, menos puedo saber, y más si me hablan en términos jurídicos, ¿no es cierto? No tienen por qué los médicos saber todos estos vericuetos de la ley, reglamento, de la Constitución, ¿no? Nosotros los entendemos, por eso estamos haciendo estas capacitaciones desde que salió la ley para darles a ustedes herramientas. Lo que sí creo es que no deben asustarse. Ahora, cada uno dependerá en el lugar en el que está, y también estar dispuestos a que si pasa algo en el que los quieren sancionar o los ponen en una situación incómoda, poder reclamar y hacer valer, porque yo creo que esos casos concretos van a servir para poner en tela de juicio muchas partes de esta ley y del protocolo a nivel jurisprudencial y sentar precedentes y etcétera. Por eso va a ser un recorrido muy largo. Creo que nosotros tenemos que pensar en una estrategia a largo plazo, no en el hoy, ¿no? En la Argentina de acá a 10 años, ¿no? ¿Qué queremos? O sea, bajarnos los brazos, los jóvenes se forman en que no hay otra que abortar. Y también yo me atrevo a decir que, Facundo, que aún el médico que vos decís que está consciente, abortista, y que está decidido que tiene que hacer eso, esta ley es tan terrible con la posibilidad del embarazo con bebés viables y en situaciones en las que más de un médico abortista se va a encontrar con una situación en la que también su conciencia va a empezar a dudar. Entonces, nosotros siempre decimos, el objetor siempre es una piedra en el zapato para el aborto, siempre es un testimonio necesario, ¿no? Aún para la mujer que diga, ay, ¿por qué será objetor este médico? A mí me dijeron que esto no está mal, ¿por qué este médico me dice que él no va a hacer esto porque es objetor? Es un testimonio permanente, ¿no? Necesario, y que hay que visibilizarlo de buen modo.
No sé si Eduardo querés agregar algo vos desde la práctica Sí, hospitalaria. Un pequeño aporte, simplemente para el doctor Facundo. Creo que es parte del contexto y insisto con esto, nosotros no desconocemos la realidad, estamos en el campo de batalla. Entonces, yo creo que acá hay un problema importante que reiteradamente lo menciona la doctora Débora, que es la intimidación y el miedo generado por esta condición. Y lo que yo percibo es justamente eso. Y lo que nosotros tenemos que tratar es de deconstruir esa situación a la que ha llevado la ley. Nosotros podemos ser objetores perfectamente, el que quiere ser objetor y está protegido totalmente, ¿de acuerdo? Eso tiene que quedar claro. Que estamos rodeados, pero por supuesto, como dijo Facundo, pero ¿a dónde vamos a ir a trabajar? Bueno, nosotros tenemos una consejería habilitada dentro de un gran hospital en Córdoba, donde tenemos profesionales capacitados para tener esta visión. Y además de eso, les doy un dato. Tenemos dos grandes instituciones en Córdoba, una polivalente, una policlínica muy grande de la provincia, y una institución materno-neonatal muy grande en el medio de la ciudad de Córdoba. Aunque ustedes no lo crean, el 97% de los médicos son objetores. ¿Para qué sirve la consejería? ¿Para qué sirve la consejería? Porque por supuesto que ustedes no se crean que somos necios a esto. Y tampoco estamos frente a tontos. El gobierno lo que hizo fue contratar a médicos de guardia con la condición de que sean no objetores para que hagan los procedimientos. Pero por supuesto, si ellos son tan astutos, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Entonces, están contratados. Pero ¿para qué sirve la consejería para estos grandes grupos de médicos objetores? Sirven para apoyarlo a Facundo. Porque si Facundo recibe un caso concreto en la guardia, sabe que tiene un equipo de profesionales que lo puede acompañar, que lo pueda asistir y a quien él pueda derivar. Para eso sirve la consejería. Entonces, allí sí podemos derivar. Entonces, si nosotros instalamos una red de consejería dentro de la institución, nosotros nos vamos a sentir acompañados. Ustedes no saben la carga que le hemos sacado de la espalda a 100% de médicos objetores de una gran institución en Córdoba, porque al recibir estas pacientes con solicitud de interrupción, ellos directamente, dialogando con la paciente, con esta persona, con esta mujer, a veces una pareja, decían, ningún problema, quédese tranquila, la vamos a ayudar, la vamos a derivar a la consejería. Entonces, le sacamos un peso muy grande a Facundo de encima, y lo estamos apoyando con un equipo multidisciplinario en el cual hay médicos, hay trabajadores sociales, hay psicólogos, etcétera, que son profesionales que se integran, que se han formado y se han capacitado. Esta es la clave, es decir, empezar a ocupar estos lugares de manera positiva. Me parece que esto es parte de la respuesta que le debemos a Facundo para que se visibilice de que nosotros no estamos con las manos atadas. Estamos trabajando para esto y para adelante. Gracias, doctor. Agrego una cosita antes de darle la palabra a Patricia Ferrero. Nosotros ya lo dije al principio, pero bueno, como hay muchos que se sumaron después, nosotros hemos armado una red de objetores de conciencia. Esa red de objetores está subdividida por áreas y hay constante asistencia, hay constante contacto. Tenemos un chat constante, funciona a las 24 horas como la guardia, así que ese es un buen modo también de ponerlos en contacto a los objetores entre sí y a los objetores con abogados. Entonces, constantemente recibimos sus consultas. Así que quienes no estén incluidos en el chat y quieran sumarse, pueden hacerlo. Lo que sí les pido, quizás si me ponen algún mensaje que nos llegue a quienes estamos ahora como anfitriones, después podemos descargar el chat, esa es una opción.
Estamos en redes sociales también con Prodeci, en Twitter @Prodeci2. Le doy entonces la palabra a Patricia Ferrero. Patricia, ahí no te escuchamos, a ver si te Está con el mando. micrófono abierto. Ahí, hola, no sé si se escucha. Ahora sí, perfectamente. Bueno, buenas noches, gracias por permitirme hablar. Yo les comparto mi experiencia. Hace 20 años que trabajo en la parte de salud pública de la ciudad de Rosario. Rosario ha tenido como un núcleo duro de gente que ha tomado esto del aborto como bandera. Yo empecé a percibir esta bajada de línea que nos hacían en el año 2012. En esa oportunidad, en el 2008 también, en esa oportunidad nos repartieron a todos los profesionales que estábamos con contrato permanente en la parte municipal unas planillas para que nosotros detalláramos con qué prácticas estábamos de acuerdo y con cuáles no y por qué. Yo en esa oportunidad quedé registrada en mi legajo como objetora. Siempre que después empezó toda esta discusión y se ofrecieron a hacer listas a nivel del Colegio Médico y de la provincia de Santa Fe en su portal, ahí no me anoté porque lo consideré totalmente discriminatorio. Yo actualmente lo que hago es hacer todo el bien que puedo en todas las rendijas que encuentro de salud pública. Yo trabajo en un centro de salud bastante grande, somos 16 profesionales. Es como un centro que está en un distrito municipal, entonces tenemos ecografista dentro del mismo centro de salud, tenemos especialistas. No sé si se escucha. Sí, muy bien. Yo en su momento tomé la vía de oponerme así en una discusión, una confrontación, pero después vi que no era la vía más adecuada, sino que incluso llegué a participar en debates públicos. Hubo un debate público en el que fui como la única médica que se ofreció a debatir, y eran 1500 alumnos de la universidad, había 3 universidades invitadas, y bueno, vi que la parte de la confrontación no llevaba mucho porque los que organizaban esos debates eran ellos, decían que eran debates, pero no nos daban mucho espacio. Estaba, digamos, mediáticamente beneficiado a la visión abortista. Y entonces yo lo que hice fue dedicarme a tejer vínculos o tejer redes con organizaciones que ayudaban a las mujeres en situación vulnerable. Por ejemplo, yo trabajo con Grávida, hay otro lugar que se llama Hogar Madre de la Ternura. Bueno, hay todas diferentes redes acá en Rosario que nos hemos tratado de organizar. No sé si la conocen a la doctora María José Mancino, ella es la fundadora de Médicos por la Vida. Yo he tratado también de trabajar con ellos, de asociarnos y de asesorarnos mutuamente, pero actualmente en mi centro de salud yo soy la única objetora. Mi jefe, digamos, mis compañeros que son abortistas, lo que hacen es tratar de que si ellos reciben algún caso que exige el aborto, tratan de que yo no lo tenga que atender, y cuando los atiendo yo, no solamente que trato de que vean con esta otra cuestión, de esto que decían recién, de hacer ese vínculo afectivo, de participar, eh, digamos, de comprometerme más integralmente con el caso, sino que también me ha tocado el extremo de pacientes míos de hace mucho tiempo que vinieron ellos, sus familiares, así como decía el doctor en la guardia, exigiendo determinadas cuestiones, y
yo, como me mantuve siempre en otros criterios de atención con ellos a lo largo de la historia de atención, les dije que yo estaba formada para ayudarlos en cuestiones de la vida, no para la muerte. Y me mantuve en esa misma postura, tanto cuando venían gente a exigirme que le firme una receta para comprar droga, como gente que me venía a exigir cuestiones de que quería matar a su hijo. Entonces, como también he salido en televisión en esa época de la confrontación, y hace ya más de 10 años que estoy en esa zona, ya los pacientes saben, y, digamos, tengo esa experiencia de apostar al vínculo, no solamente con la familia, de mantener así, digamos, criterios de apostar por la vida y de tratar de ver realmente cuál es el problema, sino también vínculos con mis compañeros, esto que hablaba el doctor de apuntar al diálogo y ver también puntos en común con el que es verde más radical. Tenemos puntos en común de luchar y de buscar la dignidad del paciente, de su desarrollo personal como persona, ayudarlo a terminar la escuela, ayudarlo a conseguir un trabajo. O sea, hay cuestiones que tenemos en común con los que son teóricamente los verdes más radicales, y también hay todo un trabajo, no solamente en la consejería, sino también en las escuelas. Yo he podido ir a dar, en la época antes de la pandemia, he podido ir a dar charlas a escuelas, tanto confesionales como no confesionales, y a descubrirles toda una otra cara de la situación, de lo que uno recibe como pacientes que en un momento habían comprado todo esto de que el aborto era la solución de todos sus problemas y después tienen terribles focos depresivos, o todo el resto del problema que se arma atrás y que no está promocionado. Y el tema, Patricia, es muy interesante tu experiencia, realmente, fíjate, tenés todo un recorrido hecho, y bueno, creemos justamente que eso es lo que debemos pensar, no confrontar. ¿Vos tenés alguna pregunta en puntual en la situación en la que vos ahora estás trabajando, que quieras preguntarnos? sí, o sea, yo por ejemplo presenté esa objeción de conciencia en el año 2012, 2010. Tengo que volver a Sí. presentar Sí, muy bien la pregunta. Justamente esta ley trae hechos nuevos y obligaciones nuevas para los médicos, con lo cual vos deberías, por más que ya sos objetora y ya queda en tu legajo que sos objetora, conviene volver a manifestarlo por escrito, fundamentando que esta ley vos no la querés cumplir por tu conciencia y pidiendo que se reserven tus datos por la ley de habeas data. Sí, deberías hacerlo. Nos estamos planteando si cuando el protocolo sea también exigible y adhieran las provincias, quizás también tengan que hacer alguna presentación respecto al protocolo, porque el protocolo agrega una normativa que no está en la ley. Pero eso veremos más adelante qué pasa. Sí recomendamos que, si podés, declarate ante esta ley. Y no esperar al caso límite en el que vos estás diciendo, no, pero yo ya soy objetora, ¿no? Y siempre guardar la copia de tu declaración de objetora por cualquier duda. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y disculpen la extensión del No, al comentario. contrario, yo quedaría escuchando, pero son varios los que han levantado la mano y es un horario también tarde, no queremos abusar de ustedes del tiempo, así que no sé quién sigue, Sofía, vos dirás. Daniel Nieto, lo que sí les pedimos si pueden ser cortita la intervención solamente para que podamos contestar la mayor cantidad de preguntas posibles, pero desde ya que, como decía antes, están abiertos a sumarse a la red de objetores. Daniel, te mando para habilitar el audio. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a quien me mandó el mensaje para poderme unir a esta capacitación. Me interesa de sobremanera, digamos, esta participación, y para ser corto, yo les voy a contar, soy médico generalista, médico de familia,
de un centro de salud de la Municipalidad de Córdoba. En esta institución, como Municipalidad de Córdoba, tenemos una gran bandera, digamos, pro aborto, y estamos muy presionados, así que desde la institución se los catalogó a los centros de salud pro aborto, por suerte no estoy incluido en esa, como red de centros de salud amigables de la mujer. Así se llaman, amigables de la mujer. Lo que no estamos incluidos en ese listado somos los no amigables o los que expulsamos a las mujeres de los centros de salud. Entonces, esta es un poco la realidad que yo quería compartir y ver. Yo no soy de usar mucho las redes sociales, pero sí me gustaría ver cómo me puedo incorporar de alguna manera para tener este asesoramiento, poder seguir escuchando y agradecerles a todos, digamos, pero por ahí lo que decía el doctor Cubertino, uno cuando deriva a las maternidades consigue el apoyo, pero los centros de salud de atención primaria de la ciudad de Córdoba son 100 centros de salud. Entonces hay una gran variedad y ahí probablemente el 70 o el 80% de los centros de salud sean pro aborto. A nosotros se nos plantea el problema, que el doctor Cubertino por ahí lo dijo. Cuando nos llega una mujer que solicita aborto, yo estoy encargado del centro de salud. Por suerte, en mi centro de salud somos todos objetores y tenemos que derivar al paciente. Y en esa derivación uno se siente, como decía la doctora Débora, como que le inicia el camino hacia un lugar donde la misma institución nos está presionando a hacerlo. Entonces lo que nosotros hacemos es pelearnos continuamente con nuestros directivos en esto de que en vez de que esté el listado de objetores, que esté el listado de prestadores. Y que por ahí eso va a ser mucho más fácil para que las pacientes puedan encontrar la institución y el profesional a donde puedan acceder. Eso era para comentar. Bien, tengo una pregunta, Daniel. ¿Realmente le es imposible a una mujer saber dónde conseguir a un médico que le haga el aborto, le dé una pastilla en este momento en donde vos estás? ¿Necesita sí o sí que el médico objetor le diga dónde ir? ¿O puede saber dónde ir? No está difundido públicamente. Yo además soy docente en la Universidad Católica de Córdoba, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, alumnos o estudiantes que concurren y nos damos con esta situación de que ellos mismos observan esta impotencia o esta no accesibilidad de la mujer, y uno tiene que decir, bueno, mira, tenés estos centros cercanos de salud, fíjate si ahí podés encontrar alguna respuesta, independientemente de todo esto que nos aconsejó el doctor Cubertino de la consejería, del hablar y tender redes, pero bueno, el sistema de salud está diseñado para empujar a la mujer que haga el aborto. Bien, sí. Eduardo, no sé si querés agregar algo por la situación de Córdoba. Sí, me alegra mucho escucharlo al doctor Nieto, no tenía el gusto de conocerlo. Me gustaría que podamos encontrarnos. Estamos trabajando en consejería con 4 centros periféricos municipales. Perfecto. Adentro de la consejería, adentro del centro, ¿de acuerdo? Perfecto. Es decir, que quiero ponerte en evidencia, doctor Daniel, que no estás solo, primer punto. Ya estamos trabajando dentro del espacio, ¿sí? Y estamos acompañando nosotros sabemos, tenemos 100 centros periféricos y además la DEM, la DAPS y otros más. Sabemos muy bien dónde están los tutoriales proabortistas y sabemos muy bien que tenemos un porcentaje muy alto de médicos objetores que no saben qué hacer. Es decir, están acallados, están en una meseta y están en el silencio porque no saben qué hacer. Y para eso estamos nosotros, justamente. Y este diálogo que estamos generando acá, Daniel, sirve también justamente para esto, para que nos conozcamos, para que sepamos que nos podemos acompañar, que nos podemos sostener juntos. Nosotros estamos capacitando y formando siempre a profesionales para las consejerías. En este momento estamos trabajando con 20 profesionales para consejería, con capacitación permanente.
legal, en capacitación para la preparación, para el manejo del diálogo, para la comunicación, para el manejo de la violencia, para muchas cosas. Para decir, cuando nos llega una mujer en estas condiciones, llega la vulnerabilidad desde distintas formas y tenemos que estar preparados todos. Entonces tenemos que acompañar a la preparación y a la capacitación. Cuando yo hablo de esta realidad de las consejerías, no me circunscribo a la realidad que ofrece la ley. Estoy hablando de este universo tan grande que nos ofrece de prepararnos con mucha responsabilidad, por eso dije, tenemos que ser responsables de época, con responsabilidad, con compromiso, con creatividad, entendiendo esto como un gesto misionero que no es solamente para nosotros, sino para transmitir el bien. Entonces, esto exige estar, por supuesto, entonces, pero es muy importante que sepa Daniel que no está solo, ya estamos trabajando dentro de esos espacios. ¿Sí? Perfecto, gracias, doctor. Si podemos, después nos tomamos contacto y podemos dialogar y compartir. Perfecto, muchas gracias. Gracias, doctores. Les he dejado en el chat un número para aquellos que quieran sumarse a la red de objetores. Ahí se los vuelvo a reiterar. Pueden hacerlo. Le doy entonces la palabra a Raquel Sempio. Le estoy mandando la solicitud para reactivar el audio. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, sí, mi nombre es Raquel Sempio y soy de Formosa. No soy médico. Estoy participando, digamos, interesadísima de esta charla y agradecida porque soy parte digamos, de lo que hoy podría definirse como una consejería fuera del sistema. Soy directora de la Merced Vida Formosa y bueno, mi rol, digamos, es realizar las entrevistas a mujeres que están interesadas en abortar, ¿no? Mi aporte, breve, digamos, sencillo, desde la experiencia. Bueno, primero que nada, considero que hoy por hoy, bajo estas circunstancias, ser médico es una profesión de riesgo y mi admiración, digamos, a todos aquellos que han elegido este camino. Pero bueno, volviendo al punto, del 100% de las entrevistas que me han tocado hacer a lo largo de estos años, a grosso modo les puedo decir el 80% de las mujeres a las que me ha tocado entrevistar, al preguntarles si conocen en qué consisten las técnicas de aborto, el 80% me responde que no. Entonces, esto asociado a lo que decía el doctor respecto a la verdad que nos hace libres, a la necesidad en primera instancia de la información. O sea, si estas mujeres cuando llegan a un centro de salud tuvieran la posibilidad de que alguien les explique claramente no solo lo que es un aborto, sino cómo se produce una gestación, cómo es el desarrollo de una gestación, y luego qué es un aborto, y de qué manera interfiere y en qué momentos, con pérdida de qué, ¿no? A nosotros nos pasa en nuestro trabajo, en nuestra misión, que de ese 80%, que de ese 100% de mujeres con las cuales nos toca trabajar, el 50-60% da marcha atrás, ¿sí? Y no fue necesario ni manipular psicológicamente, ni moralizar, ni entrar en discursos, digamos, simplemente con la verdad científica, que hoy por hoy se ignora, y esta ley la ignora por completo. O sea, entra una mujer al hospital o a cualquier lugar, porque lamentablemente los centros clandestinos están a la orden del día, por más ley que haya, y no tiene idea lo que viene a pedir.
en la mayoría de los casos, por más que venga enojada, por más que venga violenta, por más que venga esgrimiendo derechos. Entonces, bueno, esto nomás era lo que quería decirles desde mi experiencia. No soy médico, el ámbito en el que me toca trabajar es otro, pero la mujer es la misma. Para mí también es una pequeña reflexión, Débora, para hacer el aporte a lo que mencionaba recién ella. Yo se los mencioné como estos aspectos de consejería informal. Y es muy importante lo que ella dice, por eso un tema central es el de la comunicación y el diálogo. Y además que la consejería nos habilita para dar información desde la ciencia, ¿de acuerdo? Si nosotros eso lo hacemos y lo hacemos bien desde la ciencia, la ley no nos podrá objetar, no nos podrá perseguir. Entonces, este es un dato muy importante. Por eso es interesante el aporte que ella hace porque es muy real esto que está ocurriendo, ¿eh? Entonces, la consejería también puede dar ese dato desde la ciencia, y darlo a conocer, simplemente. Sí, muchas gracias, Raquel. No, gracias a ustedes. Le voy a dar la palabra a María de Urraza, pero agrego un dato legal que me parece importante. La Ley de Derechos del Paciente es un instrumento importante. Exacto. Es un instrumento porque los derechos del paciente tienen como contracara deberes del médico. Entonces, ahí hay deberes del médico también, de informar, de que la paciente entienda, de que dé su consentimiento de manera real, porque además si no es consentido el aborto es delito. Entonces, me parece que ahí es otro camino para también trabajar. María, te doy la palabra. Te mando para activar audio. Sí, buenas noches. Sí, para agregar a lo anterior, a mí me ha pasado de tener pacientes con malformaciones fetales y decirles, mira que ahora va a venir una patrulla de gente que te va a decir que tenés que abortarlo y sacarte el problema de encima, pero si vos querés proteger a tu bebé, ponete firme y defende a tu bebé. Para decir semejante atrocidad, digamos, tiene que haber una confianza muy fuerte con la paciente. Eso es lo que tenemos que generar nosotros. Para poder hablar de esa manera, decirle, protege a tu hijo. Van a venir y te van a decir, sácate el problema, te van a decir que es un derecho, vos protegelo. Tiene que generarse un vínculo muy fuerte. En eso tenemos que trabajar. Pero yo pedí la mano por otra cosa, para preguntarte, Débora, porque hay algo que no me queda claro. ¿Por qué si en una entrevista laboral nosotros podemos decir no tengo por qué declararme objetor? ¿Por qué después tenemos que presentar una objeción? Yo me pregunto, pero es una burrada, sí, pero no, muy bien, ¿por qué muy no bien. podríamos tener nosotros una objeción con un escribano, con un abogado, una nuestra parte, y no decir nada, inclusive decir, no, ni idea, qué sé yo, tendría que pensarlo, y poder de alguna manera ser más libre dentro del ámbito? Bueno, yo te diría que, mira, con los protocolos antes, había algunos, nosotros cuando hicimos la capacitación en la UCA, que desfilaron varios profesores de Derecho, el doctor Portela, por ejemplo, decía, no, es derecho a la intimidad, yo tengo derecho a resguardar mis ideas y a no publicitarlas. Eso quizás con los protocolos, bueno, hasta ahí nomás porque los protocolos exigían declararse, pero como esta ley digamos, hace que cualquier mujer que pisa un hospital y diga quiero abortar en cualquier lugar en el momento en el que esté, y fui violada, o tengo, no sé, o soy hasta la semana 14, ¿qué hace si vos no te declaraste objetor? Si vos no te declaraste objetor y no cumplís con lo que esa paciente pide, te pueden decir, usted no está cumpliendo con los deberes que establece la ley, porque la ley ya le estableció este derecho exigible por parte de la mujer. Entonces, no les queda otra posibilidad que declararse objetor, pero por eso siempre decimos, solamente al cual, al que yo me da órdenes, ¿no? Ante mi superior. Cada uno tiene que saber a quién yo obedezco en el día a día, al jefe de obstetricia, al jefe de ginecología, al jefe de guardia, a ese o al director del hospital, ¿eh? Ahora, ¿por qué es distinto en la entrevista laboral? Y porque en la entrevista laboral, obviamente, esa pregunta va a ser usada para contratarte o no. Y no tiene que por qué el que te contrata como ginecóloga obstaculizarte el acceso a un cargo, a un trabajo, porque sos objetora. Porque vos podés trabajar como ginecóloga
siendo objetora, ¿sí? Entonces es muy distinta la situación de no decirlo en la entrevista, es un derecho, no tienen por qué preguntarme, porque eso sí hace a mi intimidad y no hace a la tarea del ginecólogo, ¿sí? Y en cambio ya estando en el ejercicio del derecho laboral, diríamos, del trabajo, tenés que hacerlo manifiesto, ¿sí? Ahora, por eso decimos no a todo el mundo, no en una lista, no publicitarlo, porque ahí sí sería violentar tu conciencia, digamos, tu privacidad, pero sí ante el que vos respondés, para que no llegue ese caso límite en el que digan, vos lo deberías haber hecho. No me quiero meter en la causa de Rodríguez Lastra, pero él, una de las cuestiones es que no era objetor. Nosotros nos preguntamos jurídicamente qué hubiera pasado si él se hubiera declarado objetor, si hubiera tenido los mismos problemas, ¿no? Posiblemente a él no lo hubieran molestado para intervenir. Pero bueno, en ese sentido sí es necesario hacerlo valer. Sí. Agrego una sola cosa y le doy la palabra a María Cristina. Nosotros decimos esto lo tiene que saber el superior, pero tiene que estar guardado en su legajo, porque lo que ustedes están revelando ahí son datos sensibles. Hay una ley de protección de datos personales que establece que este tipo de datos son sensibles, deben estar resguardados, y la persona que los tiene, en este caso sería, bueno, el jefe de guardia o el jefe de derechos humanos, dependiendo del lugar, tiene una responsabilidad frente a esos datos. Si los revela sin consentimiento de la persona que es dueña de esos datos, tiene una responsabilidad en la ley de datos personales, ley de datos personales, de protección de datos personales. Así que también hay un aspecto a marcar. María Cristina Tienza, te doy la palabra, voy a mandar para habilitar el audio. María Cristina, vos tenés que autorizar abrir el audio, si no, no lo vas a poder abrir. No sé si estás ahí. Quizá no nos está... Ahí ahora sí. Ay, no, se silenció. Vamos te mando de vuelta. Ahí estás habilitada. Hola, sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí. Perfectamente. Bueno, yo ya vengo siguiendo varias charlas a la red de objetores, pertenezco a ese chat, me encanta. Y una de las cosas que yo quería decir, o sea, es difícil cuando uno le hacen la entrevista para un trabajo, el tema de decir que por qué me hacen esa pregunta o no, porque ya es como que lo toman, medio por ahí que lo toman como que ya uno ya es objetor porque no quiere decirlo. Ese es uno de los problemas que yo le veo a esa cuestión, en cuanto a la entrevista, que yo creo que lo mismo nos van a, porque el no querer decirlo a uno es que ya, ya sabe más medianamente de que somos objetores. Sí, ahí, perdón, Cristina, ahí hay que ser inteligente, o sea, hay que ir preparado qué se dice si le hacen esa pregunta, que uno no se sorprenda. Por ejemplo, preguntarle, ¿y por qué me está haciendo esta pregunta? ¿Es necesario que no sea objetor para el cargo que usted está buscando? ¿Usted me podría poner esta pregunta por escrito? Porque a mí me dijeron que esto hace la intimidad del médico, entonces yo, la verdad, o no lo tengo decidido aún, por ejemplo, ¿no? Aunque no sea verdad, pero a ver, no tenés obligación a declarar. Ahora, es verdad que hay que pensarla de antemano la respuesta, no sorprenderse. Uno de los problemas que nosotros teníamos en un lugar donde hacían esto era no teníamos la prueba de que una vez que la persona decía, no, yo no respondo, no sé qué, después no la llamaban más, y cómo probábamos que la estaba discriminando. Entonces, por eso, mire, usted me lo puede poner por escrito, esto no está en el aviso, esto no es necesario, no necesariamente, pero bueno, obviamente depende de la circunstancia y el caso. Pero sí, claro, si vos haces esa pregunta o te negás a declarar, obviamente van a sospechar que sos objetora, no tengo dudas. Gracias, Débora, por los tips. Eso necesitaba. Bueno, y la otra es que quería decirle, o sea, ahí Raquel estuvo hablando sobre el CAM, gracias a Dios, vinieron a San Juan a preparar sobre el CAM, así que yo estoy dentro del CAM. Y lo que a mí me gustaría es pedirle al doctor Eduardo,
Cubertino, después, no sé, un contacto o algo, o no sé cómo sobre la comunicación, el llegar a la persona. Cuando uno es orientadora en el CAM, que se llama a la que hace la entrevista, la orientadora, que los recursos, ¿no? Tener los recursos. Nosotros nos han dado y nos están capacitando, pero no estaría de más tener otro contacto por si queremos armar a través de vía virtual, diríamos, alguna capacitación. Por eso, no sé, como ya el doctor Cubertino ya tiene armado, por lo visto, y aparentemente muy bien, todo ahí en Córdoba, a mí me interesaría el contacto con él para charlarlo en forma más privada para no hacer perder tiempo acá. Así que bueno, le pido eso. Con mucho gusto. Cuente con la compañía y la ayuda personal mía y de todo nuestro equipo. Yo interactúo permanentemente con las comunidades y las consejerías informales que les llamamos, porque nosotros tenemos una consejería con figura jurídica, por supuesto, pero siempre acompañando y ayudando a las comunidades Merced Vida, de Gravia y todas aquellas instituciones, incluso también hay CAREM que está en Mar del Plata, siempre acompañándoles y ayudándoles para las capacitaciones, así que cuenten con la compañía mía, María Cristina. Yo creo que a través del chat después podemos conseguir el contacto telefónico y nos uniremos en el camino de forma. Gracias, doctor. Y no solamente desde el punto de vista informal, yo trabajo en un hospital, también donde la mayoría somos objetores de conciencia. Entonces, también me gustaría, o sea, porque todavía no está armado en el hospital el tema del consultorio de consejería, pero es uno de los hospitales destinados para el aborto. Entonces, todavía no se concreta nada ahí, pero como usted me dice que ya lo tiene en un hospital público, también me gustaría interesarme en ese sentido, interiorizar cómo ha hecho. Ningún problema, seguramente le ayudaremos. Bueno, eso es todo, no quiero hacer perder más tiempo. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias. Voy a abrir para la última pregunta. Veo que hay dos, pero bueno, si es cortita, Karin y Luis María, y ya cerraríamos. Son casi las 9 de la noche. Ustedes tendrán que ir a comer. Los oradores nos han cedido muchísimo de su tiempo y muy generosamente. Así que, Karin, te mando para habilitar el audio. Ahí estoy, ¿no? Sí, ahí. ¿Ahí estoy hablando? Hola. Sí, te escuchamos. Buenísimo. Yo soy Karin, para los que no me conocen, bueno, yo soy bioquímica, no soy médico, soy bioquímica de un hospital de Florencio Varela. Bueno, digamos, por oponerme a hacer prequirúrgicos para madres que van a abortar dentro del laboratorio, en realidad yo soy de guardia, o sea que entraban algunas por laboratorio de guardia, tuve mis grandes inconvenientes con dirección, presenté mi objeción de conciencia, no me la quisieron recibir, pero bueno, la presenté como la doctora Débora me dijo, por mesa de entrada, así que bueno, por ahí corrió la mano. Lo que sí, bueno, pedí ser parte de una consejería, hablé con la directora asociada de mi hospital, me ofrecí como para ser parte de la consejería, obviamente que me dijeron un rotundo no, fue como una risa cuando me propuse, fue una risa el no que me dieron, e indirectamente, o sea, me prohibieron hablar con las madres que llegan al laboratorio para un aborto o las que vienen post-aborto, con complicaciones post-aborto, a través de la jefa de laboratorio. O sea, no fue de manera escrita, no fue de manera directa, sino fue como, ¿cómo se dice?, una intimación a través de la su jefa de laboratorio, para impedir que yo hablara con las madres que llegan a hacerse justamente estos prequirúrgicos para aborto, o las pobres que vienen con infecciones posabortos o complicaciones posaborto. Así que en el hospital estoy como silenciada y vigilada, porque también mandaron a decir, bueno, que me iban a estar controlando. O sea que estoy como, no es fácil llegar a la consejería y no es fácil ser objetor dentro del hospital.
Y como bioquímica soy la única objetora dentro de mi hospital. Así, bueno, eso. Y después, bueno, como dice el doctor, pertenezco a una consejería por detrás del hospital, digamos, en La Plata, algo semejante a Grávida o La Merced. Tuvimos capacitación en La Merced Vida. No tenemos a La Plata la suerte que tienen en Formosa. Acá a partir de la ley, la mayoría de las madres vienen como con esa idea de que tienen derecho a su cuerpo y bueno, últimamente la mayoría opta por abortar, o sea que están como muy metidas adentro de su cabeza la política de su cuerpo y que tienen su derecho a abortar. Pero bueno, uno igual sigue, no baja los brazos. Pero bueno, era lo único eso, compartir que no es fácil entrar siendo objetora a una consejería, es como que tiene las puertas totalmente cerradas. Sí, Bueno, Karin, nada gracias. más Yo te agradezco, por darme este espacio. Sea además como has peleado, diríamos, que te dejen ser objetora. Otra cuestión que no nos vamos a meter ahora, pero que hay que tener en cuenta es el posaborto. También en el posaborto las están abandonando, ¿no? Les hacen el aborto y queda después la mujer. Muchas se arrepienten, muchas están con muchísimo dolor en el alma. Y ahí el acompañamiento del objetor también es necesario, ¿no? Porque después lo único, en el Ministerio de Salud, lo único que les importaba en la capacitación era que la mujer que abortó, apenas abortó, se vaya con el anticonceptivo puesto, ¿no? Para que no vuelva de nuevo, o sea, no qué le pasa, no cómo se siente, no cómo está, y bueno, y hay un desprecio incluso por la mujer, y hasta les diría que se burlaban bastante de las cosas que decían, con lo cual también ahí el objetor tiene que estar, porque en el posaborto, una vez sucedido, y lo que le pasa a la mujer después, es importante que esté, sobre todo los ginecólogos que la vuelven a atender, ¿no? Eso no se olvide. Pero gracias, Karin. Bueno, no sé si... última lo último pregunta, Débora, y cerramos. Luis María, le doy la palabra, Luis María González. Sí. No, tiene que aceptarme la solicitud para reactivar el audio. Ahí va. Pido permiso, buenas noches al grupo. Es un honor realmente un grupo estar con ustedes. Con el profe Cubertino, que fue profesor mío cuando me formé en medicina. Yo soy médico, ginecólogo obstetra, soy especialista en medicina legítima y medicina del trabajo. Pequeña introducción, solamente preguntarle a la profesora Débora Rainieri, al profesor Cubertino, si se puede ampliar los criterios de objeción de conciencia en la docencia para la enseñanza de la ESI, porque se plantea, es un suplemento inconsciente para el alumnado, para el conocimiento de la IBE, ¿no? Sí, doctor Luis María, gracias por la pregunta. Nosotros hemos hecho capacitaciones también a través del Instituto de Familia de la UCA y del doctor Maino, que es especialista en esto. Tenemos varios videos de capacitación que hizo Prodesi. Yo ahora veo que usted se agregó a la red de objetores, así que yo le voy a hacer llegar estos videos para que usted los vea. Nosotros más que de objeción de conciencia en educación hablamos de libertad de enseñanza, ¿sí? Porque acá también hay un montón de herramientas dentro de la ley ESI para hacerlo valer y dentro del derecho constitucional a la libertad de enseñanza que ustedes tienen que saber. En realidad tampoco esta ley dice, como han querido hacer decirle a la ley, que hay que enseñar sí o sí que el aborto es un derecho. Eso no lo dice la ley, lo que la ley habla es de la facultad de las universidades y de la cuestión más de la formación universitaria, pero todavía la ESI, diríamos, da lugar a esto, al ideario y a la libertad de cátedra y a la libertad de pensamiento del docente. Pero ahí también hay que diseñar estrategias y saber bien cómo moverse. Hay muchísimas realidades diferentes de docentes, de padres de familia y de directores de colegios que son los que tienen que estar al tanto de esto para no decir que tienen que enseñar sí o sí el aborto. Ahora, es verdad que un docente tiene que hablar de que hay una ley de aborto y la puede criticar y puede enseñarle a los adolescentes de los por qué, ¿no? Y qué es lo que está en juego, y bueno, yo creo que hay muchas herramientas que tienen los docentes con los alumnos. Nada más que hay que aprender a transmitir el cómo se dicen, y no es fácil, ¿eh? Pero gracias por su pregunta, le voy a hacer llegar los videos. No sé si Eduardo le querés agregar algo en esto de educación. Sí, es muy interesante la pregunta porque, bueno, nos compromete como docentes. Están muy buenos los aportes que se pueden hacer, que me parece que los videos son excelentes,
pero viene también este gran tema que yo planteaba. Creo que tenemos que trabajar generacionalmente para ayudar a reconstruir el sentido unitario de persona, que está totalmente fragmentado. Creo que esto es parte también de un proceso de impacto y de impregnación cultural. Si nosotros hacemos una contribución a esto, desde también lo educativo, creo que vamos a poder habilitar a las próximas generaciones para que se vea integralmente esto y no tener estos impactos ideológicos que desmoronan esta figura de persona. Así que simplemente eso. Se puede trabajar con esto y muy bien en la formación. Bien, Débora, ¿querés cerrar? Así ya nos despedimos. Bueno, les agradecemos a todos los que nos vienen acompañando. Veo tantas caras conocidas que venimos hace tiempo. Un poco la idea de haberlo hecho hacia la noche y más formal era para sumar a algunos que quizás no tienen tiempo cuando nos reunimos 2, 3 de la tarde en horarios de siestas o en los huecos que nos quedan dentro de las clases. Pero bueno, los que se suman por primera vez sepan que hacemos estas reuniones semanalmente, 2 veces por semana, buscamos horarios diferentes para que se puedan sumar. Si son profesionales de la salud, divulguen, hagan llegar a otros, siéntanse acompañados, no se queden con dudas, no tengan miedo. Hay mucho por hacer, mucho por recorrer, pero bueno, sabemos que cada uno en el lugar que nos toca es donde debemos responder y debemos ser creativos. Agradezco muchísimo al doctor Eduardo Cubertino porque él tiene una experiencia en esto muy valiosa. Me consta que se reúne una vez por semana con su equipo al que está capacitando para que esto sea de manera cuidadosa y teniendo en cuenta todos los vericuetos de la ley. Así que es admirable su trabajo, doctor. Gracias por habernos acompañado en este webinar. Y bueno, quedará grabado, se los haremos llegar y les deseamos entonces que terminen bien el día. Y decimos lo que con Mara Mokevich siempre decimos, los abogados los admiramos a los profesionales de salud, sabemos lo que ustedes están haciendo, sabemos el sacrificio que hacen y solo queremos ayudarlos desde donde podamos. Muchas gracias, buenas noches, que terminen bien. Hasta pronto. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Adiós, hasta pronto. Adiós. Si les parece.